Drácula. Nombre real: Vlad Tepes Drácula. Poderes: Drácula tiene fuerza, velocidad y agilidad sobrehumanas y es inmune al envejecimiento. Necesita beber sangre regularmente para sobrevivir y es vulnerable a la plata, al ajo, a la luz del sol, a símbolos religiosos como la cruz y a una estaca de madera clavada en su corazón. Lugar de nacimiento: Strasbourg, Transilvania. El conde Drácula es el líder indiscutible de todos los vampiros. Como tal, dispone de una legión de seguidores cadavéricos y acólitos no muertos para cumplir sus órdenes. Con la sangre de Varnae, el primer vampiro, en sus venas, Drácula es más poderoso que cualquier raza de chupasangres. Posee fuerza, velocidad y agilidad sobrehumanas y es inmune al envejecimiento, pero, como todos los vampiros, necesita beber sangre con regularidad para seguir siendo inmortal. Es vulnerable a la plata, al ajo, a la luz del sol y a los símbolos religiosos, como la cruz. Una estaca de madera clavada en su corazón le reduciría a un saco de piel seca y huesos polvorientos, pero al extraerla volvería a todo su esplendor. Su ansia de poder resulta tan insaciable como su sed de sangre. Ha pasado siglos planeando cómo dominar la humanidad para hacerse con el control de todo el planeta. Tras una fallida invasión de Gran Bretaña, Drácula ha establecido una nación vampira independiente en sus queridos Cárpatos. Primera aparición. El Señor de los No Muertos dio su primer mordisco en el siglo XX en La tumba de Drácula número 1, de abril de 1972, con guión de Gerry Conway y dibujos de Gene Colan. Vlad Tepes Drácula nació en 1430 en Strasbourg, Transilvania. Ascendió al trono de Valaquia 2 décadas más tarde, ganándose la sangrienta reputación de Vlad el Empalador en una brutal guerra contra los turcos. En 1459 fue derrotado por el rey turco Turok. Herido de muerte, fue llevado ante una curandera gitana, Lianda. Era una vampira y mordió a Drácula, transformándolo en uno de los no muertos. Tras superar a Nimrod en combate, fue nombrado rey de todos los vampiros de la tierra. Bebió la sangre sagrada de Varnae, el primer vampiro del mundo, y obtuvo poderes superiores a los de sus esbirros. El conde Drácula se pasó los siglos posteriores viajando por el mundo, ampliando su influencia y en busca de maneras de provocar el fin de la humanidad. Conoció a personajes tan notables como Elizabeth Báthory, el rey Luis XVI y Otto von Bismarck, y estableció refugios en muchos países europeos. En 1890, Drácula contrató al abogado Jonathan Harker para que adquiriese la abadía Carfax en su nombre. El conde pretendía hacer de Gran Bretaña su residencia permanente, pero se enfrentó con Abraham Van Helsing y tuvo que huir de vuelta a Transilvania. Drácula supuestamente vio su final cuando un cazador de vampiros, el escocés, le clavó una estaca en el corazón. Sin embargo, revivió en el siglo XX a causa de las imprudentes acciones de su descendiente Frank Drake. Con el conde amenazando a la humanidad, Drake unió fuerzas con Kinsey Harker, Rachel Van Helsing, Blade y otros cazadores de vampiros para enfrentarse a él en cada momento. Finalmente, durante una brutal pelea en el castillo Drácula en Transilvania, Kinsey Harker acabó con el vampiro, pero perdió la vida en el empeño. Resultó ser un sacrificio en vano, ya que Drácula pronto revivió. Desde entonces, el conde ha burlado la muerte final muchas veces. Ni siquiera el Doctor Extraño fue lo suficientemente poderoso como para mantenerlo en la tumba por mucho tiempo. El hechicero supremo lanzó un poderoso hechizo, la fórmula Montesi, para eliminar a todos los vampiros. Sin embargo, el sortilegio se fue debilitando con el tiempo, y Drácula y su casta consiguieron encontrar la forma de regresar a la no existencia. Cada vez ha atraído más la atención de la comunidad de superhéroes, llegando a enfrentarse a los X-Men y Hulk. Después de un encuentro fortuito en las calles de Nueva York, Drácula ha ido obsesionándose cada vez más con la mutante Tormenta. Intentó transformarla en su novia vampiro,
pero gracias a su voluntad indomable y amor por sus compañeros X-Men, pudo librarse de la influencia maligna del Conde. Drácula volvió tiempo después utilizando el poder residual que aún tenía sobre Tormenta para obligarla a robar el libro del Darkhold para él. Entonces Tormenta pensó que acabaría convertida en una vampira para siempre. Sin embargo, los X-Men la salvaron, siguiendo a Drácula hasta su guarida y clavándole una estaca. Para sorpresa de nadie, el vampiro fue revivido más tarde, y el equipo mutante recibió su merecido por sus acciones contra el no muerto. Con el mundo todavía en crisis tras la frustrada invasión Skrull, Drácula consolidó su base de operaciones. Creó un puesto de observación en la Luna desde el que planeó la invasión de Gran Bretaña, el país que había constituido el hogar de muchos de sus enemigos durante los siglos. Atrajo a la demoníaca Lilith, al Capitán Destino y al Barón Sangre a su oscura causa, y lanzó un ataque preventivo contra el MI-13 y los superhéroes británicos. El plan maestro de Drácula era hacerse con los restos mortales del cazador de vampiros Quincy Harker, que había sido alterado mágicamente para evitar que los vampiros accediesen a Gran Bretaña sin invitación. Logró su misión, o al menos pensó que lo había conseguido. Realmente, Pete Wisdom del MI-13 había atrapado a Drácula en un pasillo del sueño místico. El vampiro experimentó una ilusión de victoria e, imbuido de una falsa sensación de seguridad, ordenó a su flota espacial que accediese al espacio aéreo británico. Las naves fueron arrasadas por los hechizos protectores de la isla y Drácula fue localizado y asesinado por el Caballero Negro y Faiza Hussain. Los fieles acólitos del conde lo revivieron, pero estaba débil tras su derrota a manos de los británicos. Sarus, el hijo vampírico de Drácula, había permanecido en las sombras durante largo tiempo y ahora aprovechó la oportunidad que se le presentaba. Preparó un golpe de estado y decapitó a su propio padre. Uniendo a los disgregados clanes vampíricos, declaró la guerra a la humanidad. Atacó San Francisco y entró en conflicto con los X-Men, que la consideraban su ciudad. Como parte de la campaña para proteger a la humanidad de las legiones de vampiros, los mutantes resucitaron a Drácula. En un principio se negó a ayudarles, pero finalmente accedió y asesinó a Sarus y se reafirmó como verdadero señor de los vampiros. Estableció una nación vampira independiente entre las cumbres de sus amados Cárpatos. El nuevo país pronto se encontró bajo sitio. El increíble Hulk había sido poseído por un martillo asgardiano del miedo y estaba arrasando la cordillera amenazando con destruir todo lo que el conde había construido. Parecía imposible de detener, abriéndose paso a través de las filas de vampiros, pero Drácula encontró un aliado inesperado en Rey Zocodo y su banda de marginados vampiros, los Perdonados. Raizo y su compañera, Inca, usaron un hechizo de la secta Clown para invocar la imagen de Betty Ross. La visión de su amada calmó a Hulk y lo liberó del poder del martillo. El reino de Drácula se había salvado para proyectar una larga sombra sobre la humanidad. Los Perdonados. Los Perdonados eran una banda de vampiros con una misión: hacer el bien. Con la esperanza de borrar su trágico pasado y enmendar el mal que su raza chupasangre había ocasionado al mundo, el equipo se agrupó bajo el liderazgo del antiguo vampiro Rey Zocodo. Enseñó a Inca, Visigótico, Ojos Nocturnos, Ghostblade y Killshot a controlar su sed de sangre, y los entrenó para convertirse en un efectivo equipo de asalto. Tras derrotar al increíble Hulk a favor del conde Drácula, los Perdonados ayudaron a la mujer X Júbilo, que se había convertido recientemente en vampira, a superar la necesidad de sangre humana.